Ahora me pongo un sombrero. Dirá, ¿y qué hace este tío poniéndose un sombrero? He conseguido lo que quería, llamar la atención. A diferencia del resto de los mineros, solo llama la atención cuando hay un desastre, se ha caído alguna cosa, alguien se ha muerto. Es muy importante hacer llamar la atención desde el punto de vista positivo, no solo a los mineros, sobre todo a los que están fuera de la minería. Ustedes, con todo el respeto, se creen y además saben, no, es que nosotros lo hacemos bien y tenemos tantos certificados y tal y cual. Esto, la verdad, hay que saber comunicar a la gente. Si no sabemos comunicar a la gente es muy difícil. Y comunicar no es informar. Informar lo hacen los periodistas. Hay que persuadir. Y persuadir lo hacen los copywriters. Y en eso lo aprenderán porque hay muchos políticos que lo hacen muy bien y otros sectores que lo hacen muy bien. Entonces voy a comenzar mi presentación, y me voy a quitar el gorro por un poco de respeto, ¿no? Con un tema, antes que nada decirles que la revista de minería que ha salido esta semana, el primer artículo, que está firmado también con José Estela mío, hablará muchas de las cosas que se tratan hoy aquí de los minerales críticos, ¿no? Así pongamos esto aquí. Y creo que es... ahí tenemos, bueno. Bien, el título que tenemos... Espera, dale ahí. Esta es otra presentación, es broma. El futuro geopolítico de América Latina es la era de los minerales críticos. ¿Por qué la era de los minerales críticos? Creo que ahora lo comentamos con Alejandra. Hace 5 años, prácticamente ningún presidente de ningún país del mundo sabía lo que eran los minerales críticos. Ahora prácticamente no hay ninguno que no lo sepa. Sin embargo, los mineros siguen haciendo lo mismo. Siguen pensando, el que quiera llegar a su carrera política, a ser ministro de Minas y Energía. Y lo que tiene que pensar, no tanto ser presidente, sino ser jefe de gabinete. Estar por encima de los demás. Y eso hay que metérselo en la cabeza. Entonces trataré de explicar el porqué. Y trataré primero con una serie de ejemplos. Y unos ejemplos que no tienen que ver con la minería, en un principio. Esta foto de aquí se hizo hace 64 años en Holanda. El bebé de allí soy yo. Mi familia holandesa estaba allí. Por supuesto, mi madre la más bajita y morena, porque es la española, ¿no? Entonces, ¿por qué les enseño esto? Es una pequeña historia que haré en 2 partes, antes y después de toda la presentación. 3 meses más tarde me llevaron al pueblo de mi madre y me quedé allí. Bueno, no en el pueblo, en Palma de Mallorca. Como verán, ahí detrás hay unas rocas muy interesantes que el sedimentólogo, que sabe lo que es una turbidita, sabe lo que es. De ahí me empezó a estar enamorado por todo lo que es las rocas, ¿no? Hasta que llega a los 18. Y ese que tienen allí, el de la chaqueta así blanca, tocando el guapo, tocando la guitarra soy yo, tocando una canción de Yes. Además, yo era mucho del rock sinfónico. Y era el momento en el cual tenía que decidir hacer la carrera. Pero mi madre, como muchas madres, especialmente al ser el primer hijo de las 2 familias de hacer una carrera, lo que quería era tener un hijo médico. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Por qué? Porque básicamente su cerebro límbico le indicaba, cuando yo sea más viejita, quiero que alguien me cuide. Entonces yo intenté hacer eso. En un principio no pude entrar a la universidad. En julio me volví a presentar a dos universidades y geología me dijo que sí, y antes de volver a medicina pues me quedé en geólogo, lo siento. Mi madre no tuvo un médico, pero tuvo un doctor en geología. Luego acabaremos la historia esta. Bien, lo que quería decir es que todos estamos hablando de sostenibilidad. Esta cita me gusta mucho de Máximo Pacheco, el chairman de Codelco. Este año en el Future Minerals Forum de Saudi Arabia, donde decía, no lo decía en el sentido de entender la capacidad que necesitan para poder producir, no en el sentido de decir, mira, yo produzco muchas toneladas. Cada día mueven 2 millones de toneladas de terreno. Eso significa al año 730 millones de toneladas.
Si nosotros hacemos un equilibrio y vemos cuánto pesan todos los edificios de la isla de Manhattan, y lo comparamos con eso, nos damos cuenta que con eso podríamos construir el 95,46% de todos los edificios de Manhattan. De otra manera, en 4 años equivale a construir 5 ciudades como Barcelona. De otra manera, para entender, Codelco produjo 1,33 millones de cobre en 2024. Mi pregunta está ahí. ¿La sostenibilidad de la transición energética dónde está? Oye, a mí me gustan las renovables, he trabajado bastantes años. Entonces, lo impresionante, que es a nivel mundial, porque esto solo es Codelco, más o menos en el mismo ratio, uno me vendrá y me dirá, no, es que Camula, la del Congo, tiene menos, pero bueno, no entro en detalles. Quiere decir que el año pasado se movió tanto material para el cobre extraído en el mundo, con el cual podríamos construir 8,8 ciudades como Arequipa o 1,76 Limas. Este es el mundo en el cual nos tenemos que enfrentar y que explicar muy bien a entes políticos y a la sociedad que ya está bien de decir que la minería es mala. Son ustedes que están pidiendo que hagamos esto. Lo que intentamos es hacerlo lo mejor posible. No solo eso, porque cuando lleguemos al año 2050, ese año mágico que todos nos cuentan, ¿no? La broma serán 20 Arequipas o 4 Limas anualmente. Y bueno, y en eso estamos. Así pues, cuando hablamos de minerales críticos también hay mucha confusión, ¿eh? Hay listados, cada ciudad, cada uno tiene listados. Y ahí hay uno de los Estados Unidos, bueno, en la revista lo verán bien. Básicamente el largo que ven, el negro, es lo que llaman ellos minerales estratégicos, que incluso, pero es aquí el láser, ¿no? Así. Incluso incluyen, lo que pasa es que va muy lentito, no importa. En la parte negra de abajo incluyen hasta los hidrocarburos como estratégico, no como crítico. Y luego hay toda una serie, se ha quedado bloqueado. Entonces tenemos minerales críticos. Dentro del crítico hay unos que son críticos para energía. Y luego tenemos las tierras raras. Y luego tal. Entonces hay una confusión enorme. No solo eso, sino que además han ido a varios departamentos y han pedido un listado en los Estados Unidos. Un listado de diferentes departamentos y cada uno tenía diferentes. Algunos eran parecidos, algunos no. Había una duplicidad. Entonces, ¿por qué explico eso? ¿Dónde hay que tirar para mover? Ahí. Porque además, a nivel político... ¿qué? ¿Hacia atrás? Ahora. Porque además, a nivel político, la gente no sabe hacer los números o no les interesa hacerlos. Este es uno de los gráficos, bueno, aparte de todas las correcciones que he hecho, más famosos que existen del IEA. Llevo 4 años insistiendo que, por favor, tomen conciencia de lo que están diciendo. No voy a explicarlo todo porque es muy largo, pero lo que sí es importante es ver en esas barras de arriba. Primero tenemos una parte que es la de los transportes, nos dice la diferencia entre un coche normal, un coche eléctrico necesita más metales. Ojo, se entiende la transición. En las barras de medio donde tenemos Power Generation, nos dice vamos a hacer lo mismo. Entonces nos dicen, por ejemplo, cojo la solar fotovoltaica. En cada instalación, con la capacidad de 1 megavatio, pico, el que lo entienda, son 4 toneladas de cobre. Y luego en eólica y tal, y se quedan tan panchos. La transición energética no es una transición de capacidad de producir energía, sino es una transición de consumo y de generación eléctrica. Cuando una energía solar fotovoltaica tiene que producir, yo que sepa, hasta el momento de noche no produce. Sin embargo, uno de carbón sí. Si tú quieres comparar la transición energética de una energía sucia a una energía, lo que tienes es que transformar eso por el factor de planta. Y ahora resulta que en vez de 4 toneladas para cambiar del carbón a la solar, necesitamos solo 4 veces más cobre. Pues no es verdad. Necesitamos 4 por 4, 16. 16 veces. Y este tipo de errores es constante. Y lo peor es que la gente copia y pega.
copia y pega. No, nos dice, y salen los libros, siguen repitiendo. Y hace 4 años que andan así. Con ello quería decir que es muy importante realmente, y tenemos que ser nosotros, los del sector, explicarlo, aunque sean números y sean aburridos. Y en ese sentido, es importante también entender cuáles son la evolución de los riesgos en minería. En estos momentos, desde hace unos años, Ernst & Young hace un estudio, entrevista a muchos directivos de todo el mundo y les pregunta cuáles son los que ellos entienden los riesgos más importantes de la minería. Y hacen un top 10, ¿no? Le llaman riesgo-oportunidad, pero bueno, lo que tenemos aquí en el 10 de arriba sería, yo intentaría leerlo con el, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? El 10 sería el más importante, hasta abajo. Entonces, no he puesto todos porque sería un jaleo, he puesto los que creía más importantes para la conferencia de hoy. Descarbonización, lo que es social y ambiental, lo que es geopolítica, mineral y licencia social. Y luego tenemos en amarillo los costes, ¿no? En términos generales. ¿Qué ha ocurrido? Los costes, pues hay años que es más importante, años que son menos. Pero más o menos está dentro de los más importantes. En estos momentos ahora sería el cuarto más importante. Hasta el año 2025 es el estudio Ernst & Young. Los otros 4 años los hemos hecho dentro de Remio, bueno, preguntando también a una serie de directivos que cómo lo veían ellos. O sea, hasta el 2025 es Ernst & Young. Fíjense en el tema de la descarbonización. Si bien en el año 2021, sobre el 22 fue el segundo más importante, ha ido cayendo hasta el 6º en estos momentos. No creo que suba más. Yo no digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente explico lo que está pasando. Sin embargo, fíjense que la licencia social antes estaba muy ligada a ambiental y social, y ellos separaron en 2 términos diferentes. Entonces fueron, bueno, la licencia pues iba siendo las más importantes y va bajando. ¿Por qué va bajando? Porque ante la presión política de los minerales críticos tienes que dar los permisos más rápido que antes. La geopolítica mineral es muy altibajo, depende del momento, si tenemos COVID o si cualquier otra cosa. Pero eso es algo que continuará estando allí. Entonces tenemos que tener que, si bien la descarbonización puede ser muy importante, vale, pero aquí hay que entender lo que tenemos que solucionar es lo social y lo ambiental. Y lo social y lo ambiental se les comunica de una manera diferente que explicarlo a la bolsa de Nueva York o la de Toronto. No van de certificados y tal. Tienes que explicarles las cosas en sentido que puedan entenderse. Así pues, de ahí surge esa idea que decimos nosotros, bueno, que comentamos de la transición energética. Cuando se descubre todo el tema de los minerales críticos es porque se había convertido en el cisne negro de la Agenda 2030. De golpe y porrazo en Europa se entendieron, yo pensaba que el sol venía y nos daba y no teníamos que hacer minería. Y van y descubren que es así. Y no, pues no nos tenemos que preocupar por este tema. Pero ese no es el problema real. Hace 4 años empiezan los principales centros de datos del mundo a demandar más energía verde, a demandar más chips. También necesitan minerales. ¿Cómo puede ser? Pues sí, necesitan minerales críticos. Eso es lo que llamamos la transición energética. Esos números tienen que ver con que hemos medido que entre este año y el año 2050, en total, ahora los veremos, necesitaremos 2,2 billones europeos de materiales, ¿no? Entonces, luego tenemos un tema que es la transición de seguridad nacional, que ha aparecido especialmente en los últimos años y algo, con la guerra de los chinos apretando o capando diferentes materiales como el germanio. Entonces, en este sentido, es importante, aquí lo que tenemos son los totales. Un humano consume al año ahora 8,63 toneladas de materiales en el mundo. En 2050 serán 9,28, pero vemos qué es lo que ocurre aquí. En el caso de la minería fósil, vemos que cada vez vamos a consumir menos. Eso es real, pero no a los niveles que nos están contando, con perdón de la expresión, los wokistas. O sea, por eso hay que entenderlo. Si bien ahora consumimos 2,0 toneladas por persona y en el mundo en 2050 andaremos como 1,59, que es menor, pero aún se seguirán consumiendo. Y luego, muy interesante el tema de los metales, sobre todo para países como Perú o Chile o de la región. El consumo per cápita subirá de 244 kilos a 414 kilos.
con 1.500 millones de habitantes más. Y luego está el tema de los minerales no metálicos. Entonces, la concepción no es un tema de transición, es un tema que aquí tenemos unos riesgos y esos riesgos se tienen que traducir ¿cómo? Con el concepto de seguridad. Y en tema metálico, la seguridad energética sí que se comerá el 30% de los metales del mundo, pero no será que más. Será precisamente esa seguridad sociodemográfica la que más. ¿Y qué quiere decir seguridad sociodemográfica? 3 ejemplos rápidos. El año pasado, en Nigeria nacieron más personas que los Estados Unidos y Europa juntos. ¿Lo sabían? ¿Saben en qué mundo viven? ¿Saben cuál es la ciudad que habla más francés del mundo? Kinshasa. Más que París. Kinshasa será la segunda ciudad más poblada del mundo en 2100. 83 millones de habitantes. ¿Cómo se quedan? Pero no solo eso. En el 2100, de las 20 ciudades más pobladas del mundo, ninguna será china. 13 serán africanas. Así no se preocupen por los productores de cobre africano que se lo van a tener que comer solitos. Con ello quiero decir que todas estas personas van a necesitar casas, van a necesitar carreteras, van a necesitar todo. Ahí es donde está el riesgo y no nos podemos perder en los detallitos de las tierras raras, que son importantes, pero tenemos, porque si quieres fijar población y no tener problemas, tienes que dar soluciones y el mundo es material. Entonces, por ahí va. Bien. Entonces, de aquí surge otra cosa. Aparece nos aparece un pastel donde hay 3 grandes comedores. Los chinos, los norteamericanos y los europeos dicen, mira, este es mi mineral crítico, este es el mío. Bueno, estos son el del centro, es la comida que quieren los 3. Cada uno tiene los suyos. Y los que he puesto en amarillo son lo que tienen en Perú. Bueno, lo que dice el GEMET tienen en Perú. Entonces ya está, ya estamos servidos, nos vamos a ir a comer a Perú, que además se come excelente, ¿no? Entonces, pero la broma es diferente. La broma es que resulta que como reservas, tanto del Perú, Chile y México, en estos momentos andan sobre el 36%, ahí es la fuente del USGS y el CSIS. Sin embargo, en la producción mineral es el 38,7%, pero en el refino solo es el 10,8%. Y todo el que ha trabajado en cobre sabe que casi la gran mayoría es óxidos, no son sulfuros. Los sulfuros se van para China. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vale, uno pone la comida, lo pone la mesa, se lo ponemos todo, que vengan, que coman y nosotros nos aguantamos, ¿no? ¿Existe un nuevo colonialismo? No lo sé. Yo lo plantearía de la siguiente manera. Esta es una conferencia que di en la Unión Europea hace poco. Perdone que haya puesto una mariscada, pero para entender que cada marisco le ponía tierras raras, tal, para que entendieran de qué iba. Entonces me vienen los chinos, los rusos, los americanos, los canadienses, los rusos, y dice, uy, vamos a comer. Entonces tenemos 2 sillones, uno que ponía África, en este caso el otro Latam, son los que pagan la fiesta. Ellos pagan la fiesta, ellos comen y se van. Ah, mira qué bien. A eso yo lo llamo colonialismo modelo Pizarro, ¿eh? El oro que se llevó para España. Entonces el oro de España, ese sería un extremo. El otro extremo es el extremo de Evo Morales. Los invitamos, que vengan, que pongan todo el dinero tal y luego les pegamos una patada y fuera y nos lo quedamos nosotros. No es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué lo he explicado de esta manera? Porque si digo uno, me dirá que estoy hablando del otro, y si me dice el otro, que estoy hablando del uno. Hay un término medio que es entender lo que es la soberanía del valor. Entonces, si alguien dice, no, porque, oye, perdona, vengamos, comamos todos, paguemos todos lo nuestro, y como estás en mi casa, si quieres te invito a algo, pero esta es mi casa. Porque si no entendemos esa importancia, y les voy a decir, ahora es el momento de hacerlo, porque ahora es cuando lo necesitan. Antes era más difícil, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero más rápido, lo que planteamos es, en el artículo, un control de nodos de valor, un fomento del valor añadido, un impulso hacia la innovación, una ventaja competitiva, ese término de gobernanza sostenible de todos los puntos de vista, y unas llamadas a la acción. Una que creo muy interesante es la de generaciones de think tanks como observatorios minerales estratégicos, los que en Perú podrían ser liderados por el IMP o el SNMP, con gremios y gente de la academia, ¿no? Pero sobre todo gente de la empresa, porque la academia, con perdón y con todo el respeto, en el sentido sobre todo geológico, lo que más conozco, bastante retrasada. Retrasada en el sentido de que no solo es ciencia, es seguridad.
Y cuando dices esto, todo cambia, o el que quiera cambiar. Entonces, en cuanto al gobierno, una política nacional de minerales estratégicos, alguna cosa se ha hecho en Chile, lo que pasa que aún sigue un poco con ese sesgo de cambio climático, carbono y cambio climático, carbono, que hay más cosas. Y luego, por último, la industria minera de extraer y exportar valor compartido y desarrollo territorial. Y en este sentido, tenía que salir esta semana, pero creo que es la que viene, el Ministerio de Defensa español me pidió que le hiciera un artículo de opinión sobre cómo yo veía el tema de los minerales críticos para un país como España. Pero podía ser aplicable aquí, desde el punto de vista de poder entender, incluso con la terminología, cómo tenemos que cambiar un poco nuestra manera de pensar. Yo lo leeré desde aquí, que lo tengo más cerca, pero le diré, por columnas de arriba tenemos inteligencia, estará perdón. Si alguien quiere las diapositivas, creo que se puede entregar, ¿no? Por una parte, inteligencia mineral. Una segunda parte, mando y gobernanza. Tercera, imagínense que es Perú o es su país. Tercero, instrumentos, tesis es tierra estratégica de seguridad, industria y suministros. Cuarto, la persona, el geopolítico mineral, ¿no? O sea, el centinela, el soldado de esta, desgraciadamente, una guerra. El plan de acción no es tan importante aquí, un tema del benchmark regional. Así, en tema de inteligencia mineral, es entender de generar un sistema de alerta temprana, a ver cuáles son los riesgos que pueden atacar a nuestro país en ese sentido. Riesgos geopolíticos, China es uno de ellos, se puede cortar cualquier día cualquier tipo de producción. Luego un tema de célula de inteligencia mineral, a la manera de las células de inteligencia nacional, ¿no? Entonces, a la manera que hace la OTAN, por ponerles alguna cosa, porque y luego un tema también interesante, bueno, todos estos estamentos lo que dan es servicios de inteligencia, de alertas, informes de situación, análisis prospectivo. Pero luego, el mando y gobernanza, cada país tendría que ir a los ministerios más importantes y pedirles su listado de minerales críticos. Porque ellos dicen, es una cosa que hablan de la Unión Europea o hablan en otro lugar. No, no, en tu departamento. Es decir, les obligan a meterse en la cabeza que es importante y hacer una mesa general, aquí yo le llamo mesa interministerial de gobernanza, de esos recursos, donde haya una secretaría técnica permanente, los informes de la célula de inteligencia mineral. El Ministerio de Defensa tiene que tomar partido en el tema, eso está claro, y otros ministerios. Y hay esos instrumentos de un sistema de blindaje reactivo, de reserva estratégica nacional, como la hay en gas o hay en petróleo, también tiene que haber las minerales. No solo tienes que producir cobre para exportarlo, no, oye, unos cuantos aquí por si las moscas, porque si tú me cortas el germanio, yo te corto el cobre. O sea, vamos a ser amigos, pero tampoco no vamos a ser tontos. Y bueno, toda una serie de pasos, pero simplemente es el poder entender que Latinoamérica es una tierra de minerales o de metales y que puede ayudar, pero tampoco lo que no quiere es que le tomen el pelo. Entonces de ahí surge, sobre todo el tema del centinela mineral, digamos el profesional del futuro, otro tipo de profesional. Es un profesional que tiene que persuadir en vez de informar. A mí no me informe que produce tanto, tal y cual. Persuádeme para qué me sirve esto, cuál es mi problema que me va a solucionar. Entonces, en ese sentido, yo les digo, éxito es igual a minería más conocimiento más comunicación. Y en ese sentido, les hago una pregunta. Vamos a tener una guerra con dos contendientes. Izquierda. A su izquierda tienen allí en las trincheras, Primera Guerra Mundial, con periódicos y tal. Ese es el mecanismo de comunicación que utiliza ese ejército. ¿Y los otros qué mecanismo de comunicación utilizan? Redes sociales, Pues estos señores de aquí son los mineros. Se preocupan más por la prensa, por la televisión, por los canales clásicos que hay que preocuparse, que por el resto. Y se lo diré porque haciendo promoción de este foro en mi grupo de Likening, que es el grupo de Likening de minerales críticos más voluminoso de Likening, somos 7.300, al hacer promoción tenía más impacto en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, tal, que en países de América Latina. Es que no usan las redes. Les gustará o no, me importa un pepino. Estamos en guerra. Y cuando salen señores a decir, ¿por qué no sale ahora? No a la mina, no saben cómo actuar. Y hay que saberle sí, no a la mina, no a las vacas, no a los turistas, como decimos en Mallorca, no a todo.
Utilice no ato. No, yo no he dicho no al ceviche. ¿Por qué? Porque matamos pececitos. Y les tiene que contestar así, le tiene que contestar de una manera conceptualmente como la suya. Dice sí a la libertad y al ser humano. Dice, ¿qué quiere decir? Que la minería es eso. Es lo que nos ha salvado esta mañana, lo explicaba muy bien un conferenciante. Entonces, también es necesario un gesto geopolítico, y por eso hice eso con inteligencia artificial, un poco de chiste. La von der Leyen y todos estos poniéndose un tip que pone I love mining, porque está muy bien que los mineros críticos apoyamos tal. Ponte un pin y hazte una foto. ¿Verdad que no lo hace? Entonces a mí no me cuentes cuentos, porque no es así, ¿no? E incluso hasta el concepto desde el punto de vista de la Unión Europea, oye, ¿por qué no tenemos una ministra de geopolítica mineral? ¿Por qué no? Y la gente a veces cuando cuento esto se ríe. Ja, 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 ¿y dónde vivís? ¿No os habéis enterado dónde vivís? Pero bueno, voy que me quedan 5 minutos, que si no, no tendré tiempo. No sé por qué tarda tiempo en pasar, ¿no? Entonces, el concepto que hay que entender es que las minas serán los hospitales del planeta del siglo XXI, donde las transfusiones de sangre metálica combatirán la crisis energética, digital, de seguridad nacional y sociodemográfica. Ustedes, señores, son médicos. Ustedes son, el que quiera ser otra cosa, puede serlo, pero bueno, son geólogos, ingenieros, abogados, los que trabajen, enfermeras, médicos, y necesitamos muchos pacientes que tienen que entender a los médicos, porque si hablan como los médicos no solucionamos el problema. Y siguen hablando como hablan los médicos, que empiezan y dicen, ¿qué ha dicho este hombre cuando sale? Ah, no lo sé, tú lo has entendido. Yo pensaba que tú lo has entendido. Ah, pues yo no lo había entendido. Bien. Y en los directivos lo mismo. En los directivos lo de extraer y exportar está muy bien, pero estamos en otro, como dicen los niños que juegan a matamarcianos, estamos en otro nivel, hemos pasado pantalla. Si no te estás quedando en el pasado. Y en ese sentido, de este modo, estos hospitales de América Latina se podrán ser considerados como los mejores del mundo. Y ahí tienen muchas ventajas contra su sudeste asiático o África, ¿no? Entonces, lo podemos hacer, tenemos los materiales, pero entender ese concepto, que la minería no es que sea mala ni buena, es el cómo la hacemos y es otro derecho. Y acabaré con esto y con la cuestión de mi madre. Los paradigmas, señores, han cambiado. Y ahora les voy a acabar de romper la cabeza a todos. Primero, la transición energética no existe. A ver si se lo meten en la cabeza. Los minerales críticos no existen. 3, la sostenibilidad es un oxímoron que les aseguro que en la mente de mucha gente empiezan a estar cansados de oír la palabra sostenible, más que oír Coca-Cola. Y 4, que la agenda política de 2030 es un desastre. Ya han visto cómo hacen los números los políticos. Por cierto, se me olvidó, pero creo que tú, Rodrigo, ya lo hablas, lo de los ministros del otro día. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tenemos es una transición extractiva. Pero a los políticos les duele decir la palabra extractiva. Pues con perdón de la expresión, muy a la española, que se joden. Porque hay que decir la verdad a la gente. Entonces, tu transición energética me parece fenomenal, pero que sepas que es extractiva. Porque lo que estamos es pasando del carbón al cobre o del petróleo a las tierras raras. Y esta es la realidad, te guste o no. La minería es lo crítico. ¿Qué es eso de los minerales críticos? Es la minería, lo hemos visto. Nos sirve para todo. Hasta para construir los grandes edificios de Abu Dhabi se tienen que traer la arena de Australia porque su arena no sirve. Para ellos la arena es un mineral crítico. Vale, explícaselo a los políticos de aquí. Y luego en el tema de sostenibilidad, importante. Sostenerlo y sostenible es un oxímoron. Es una estupidez. Utiliza el término, a lo mejor quieres decir otra cosa, pues hay un término que se llama regeneración, que luego José Estela les explicará. Hay que dejar las cosas mejor que como las encontré, no dejarlas como estaban cuando las encontré. Esa es la gran diferencia. Y bueno, la Agenda 2030 basada en científicos y en ingenieros y en gente que sepa, pero para eso tienen que saber hablar. Simplemente, desde unas referencias, yo a partir de octubre voy a hacer una serie, quien se dé de alta por ahí, un email en 2 semanales hablando sobre temas de neuromarketing, que es cómo
hablarle al cerebro, a la mente de las personas, no a la gente, de copywriting, de cómo se tiene que escribir de forma persuasiva y de comunicación persuasiva interna y externa, indudablemente con soporte de IA regenerativa, ¿no? Y gratis. Luego habrá otras cosas que sean de pago, pero eso es la mayoría gratis, no hay problema. Pero yo quiero que entiendan lo siguiente. No son los minerales los que forjan al líder en minería, y menos en un futuro, son sus palabras. Y esto está aplicado de una cita de Robert Heller. En este sector, aciertas o fallas por cómo comunicas. Y acabaré hablando de mi mamá, que es lo que esperamos todo. Venga, va. Esta es Catalina. Venga ahí. No puedo verlo. Hace 2 años y 2 días que murió. Voy. 10 años de Alzheimer. Finalmente ganó la partida. Tuvo un doctor. Se me ha olvidado. Con ello quiero decir que es muy importante entender que somos el grupo que tiene que cuidar a una sociedad que tiene Alzheimer perdido. Porque solo hay 3 cosas que son ineludibles en la vida. Son la muerte, como han visto, 2, los impuestos y 3, la minería. Y hay que recordarlo, porque la gente lo ha olvidado. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, doctor Arnaldus, por su exposición, por su vasto conocimiento, por su franqueza y por hablarnos con el corazón en este espacio tan importante para el sector. Muchas gracias de verdad. A continuación, presentamos al señor Rodrigo Darquea, jefe de Asuntos Corporativos LATAM de BHP, que se encargará de moderar nuestro siguiente panel. Lo puedo ir invitando. Seguidamente presentaremos al panel que analizará los temas que se han desarrollado en esta ponencia. El panel está conformado por el ingeniero Rómulo Mucho, ex ministro de Energía y Minas del Perú. También nos acompaña la señora Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. También nos acompaña el señor Juan Bisset, consultor estratégico en minería y sostenibilidad, además ex subsecretario de Política Minera Argentina. Y también complementa el panel el señor Juan Camilo Nariño, presidente de la Organización Colombiana de Minería. Adelante. Buenas tardes con todos. Bienvenidos al tercer panel para hablar de este tema tan interesante. Y bueno, creo que esta semana hemos escuchado hasta el cansancio que el mundo va a necesitar más y más minerales críticos, la transición energética, el crecimiento de la población mundial, la urbanización de esta población, la revolución digital, etc. Y para poner un ejemplo más concreto, si hablamos del cobre, ¿no es cierto? Nosotros en BHP el año pasado hicimos un estudio que concluye que el mundo va a necesitar un 70% más de cobre al 2050. ¿Pero qué es un 70% más de cobre? Bueno, estamos hablando que vamos a necesitar 10 millones de toneladas de cobre adicionales. Tenemos 15 años para descubrir, desarrollar, financiar, operar 10 millones de toneladas adicionales de cobre. En otras palabras, necesitamos al 2050 20 Cerro Verdes más.
Dejando de lado las cifras de la transición energética, si hablamos de la demanda tradicional del cobre, ¿no es cierto? Quiero recordarles que ese espacio todavía va a requerir mucho más cobre. Y si vemos la población va creciendo, los ingresos económicos de la población están creciendo, por ende consumimos más energía, ¿no es cierto? Y para dejarles un número en sus mentes, ¿no es cierto? En la India, hoy por hoy, el consumo per cápita de electricidad es 1/7 del consumo per cápita en el Japón. Es 1/5 del consumo per cápita en la China. Y solo para recordarles, estamos hablando de un país que tiene más de 1.400 millones de personas y que está creciendo a pasos agigantados. Ahora, ante este contexto mundial, la pregunta que queremos responder esta tarde es ¿cómo hacemos las cosas bien en Latinoamérica? ¿Cómo aprovechamos esta oportunidad maravillosa que se nos ha puesto enfrente? Es un desafío gigantesco, obviamente, y por eso hemos traído a este calibre de panelistas esta tarde. Estoy seguro que en los próximos minutos nos van a responder todas las preguntas y todos los problemas que tenemos como industria. ¿Cómo encaminamos a nuestra querida Latinoamérica, ¿no es cierto?, para materializar lo que se nos ha presentado? Y no les quiero poner en aprietos, pero de esto depende que 650 millones de latinoamericanas y latinoamericanos tengan un mejor futuro, tengan más oportunidades. Sin más, ahora quiero, obviamente, igual que todos, escuchar a nuestros panelistas. Hemos estructurado este panel con 3 preguntas que se las vamos a hacer a cada uno de ustedes. Les voy a pedir si la pueden responder en 4 minutos. Aquí nos van a recordar el tiempo seguramente. Una primera pregunta, bueno, después de la presentación del doctor Arnoldus, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Increíble la cantidad de información y esta visión disruptiva de varios temas. Latinoamérica emerge como uno de los actores centrales para el abastecimiento de minerales críticos que el mundo necesita. Pero al mismo tiempo, creo que todos hemos estado en conversaciones donde nos cuestionamos cómo Latinoamérica no solamente es un productor de commodities, de concentrados, de cátodos, de onzas de oro, plata, llámenlo como quieran, y logramos en cierta medida ir avanzando en la cadena de valor. Solo antes que me respondan, les quiero recordar que hay un país que se llama China, que ha venido invirtiendo por décadas en tecnología, en bajar sus costos energéticos, en infraestructura, y que hoy por hoy domina los mercados de procesamiento de muchos de estos minerales. Hablemos del níquel, más del 35%, cobre, 65-70% de la fundición, y el grafito de grado batería, el 99%. Considerando que estamos en Perú y que el ingeniero mucho juega de local, le vamos a pedir, ingeniero, si usted puede partir con su respuesta. Muchas gracias. Sí. La verdad de la milanesa es que en realidad estamos muy quedados. He escrito hace poco un artículo donde hablo mucho de la relación de la minería con la energía, de que en pocos años China ha avanzado exponencialmente en la generación de energía renovable. Solo hasta el 2025 al final deben tener instalado la meta 3.600 gigawatts de energía, de los cuales hasta el año pasado ya llegó a 1.888 gigawatts en energía solar y 521 gigawatts en energía eólica, más las grandes hidroeléctricas avanzadas. Realmente el problema de suministro de energía está solucionado.
Y si bien es cierto, veníamos que el suministro de energía era para otras cosas, pero ha nacido otra variable muy importante, que es la inteligencia artificial, centro de datos, que son los que van a consumir más energía. Hace poco nomás decían que va a consumir lo que consume Alemania, como 490 gigawatts, pero ahora la última es que va a consumir como lo que consume Japón, de 940 gigawatts. O sea, ¿qué nos dice a los latinoamericanos? Si somos países ricos en materias primas, tenemos que unirnos, ¿no? Tenemos que trabajar juntos, colaboración. Y ya que el monopolio está en China, hay un alto riesgo de suministro. Por lo tanto, ¿cómo hacemos para avanzar nosotros en el procesamiento, la refinación de estos materiales? Ya que quien maneje estos materiales y la energía, bueno, ya dominará el mundo y lo está haciendo en este momento. Perú tiene esos recursos. Hay que seguir explorando, hay que seguir avanzando con los proyectos, y también Chile ampliando inversiones ya comprometidas, casi de 83.000 millones de dólares, y Argentina, que ha despertado con mucho ahínco, que luego valoramos bastante, mucho más de los 20.000 millones en 7 proyectos, que en el curso de más o menos de unos 5 años ya debe estar ebulliendo. Ecuador, después de 8 años, 2 minas en operación, ahora ha empezado el Domo y Cascabel, y pronto viene Guarinza y otros proyectos, ¿no? Ya se suma también a la carrera por la reproducción de... Pero no solamente la tarea es producir, sino cómo nos insertamos en esta carrera por el dominio de las tierras raras y de los elementos críticos, minerales críticos y tierras raras, ¿no? Por lo tanto, creo ya, la verdad, amigos, después de la guerra comercial me metí a fondo del asunto, ¿no? Y creo que muy poco sabemos de dónde salen las tierras raras, los 17 elementos de las tierras raras, que tienen propiedades físico-químicas similares, propiedades magnéticas, fluorescentes, de vibración y todo eso, que China acopia. China tiene 2 minas fundamentalmente, que está Bayan-Oibu y Ganzhou, pero acopia del mundo. ¿Y de dónde? De los concentrados. Nosotros mandamos concentrado porque dice cobre, tiene molibdeno, tiene algo de oro, plata, pero no sabemos más. Pero está llevando elementos de tierras raras. ¿Y saben cómo lo sabemos nosotros? Porque teníamos la refinería de La Oroya. ¿Saben cuántos productos sacaba? 22 productos. 5 productos principales y todos los subproductos. Fue un error garrafal cerrar La Oroya para nosotros. Yo nunca quise, ¿no? Había que modernizar. Y obviamente ahora existe tecnología, porque también el procesamiento de tierras raras es muy contaminante. Muy contaminante. Pero es cuestión de tecnología hoy día, ¿no? Deng Xiaoping, año 1992, dijo: Oriente Medio tiene tierras raras, petróleo, China tiene tierras raras. Y hoy día tiene la arma geopolítica más inteligente para dominar el mundo. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Mucho. Me quedo con su palabra, colaboración alrededor de la región, importantísima. Alejandra. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la organización por esta invitación a participar de este panel, que de verdad es muy interesante y muy valioso, ¿no? para nosotros. Como dijo Rómulo, Argentina está despertando y lleva algunos caminos recorridos, sobre todo en el desarrollo de litio y ahora con una gran promesa de cobre. Pero debo decir que el litio se produce en Argentina desde mediados de los 90. Lo que pasa es que el destino final de esa producción no eran las baterías, no era lo que interesaba en aquel momento, eran otras aplicaciones. Pero sí es cierto que esto ha despertado percepciones positivas sobre la actividad minera en el país y abrió la puerta a un desarrollo mucho más pujante y a una convicción que hoy está calando hondo en la sociedad
Y como decía Arnoldo cuando presentó, no solo está en la agenda de los presidentes, sino de los gobernadores. Argentina es un país federal y el sostenimiento de la agenda minera en todo el territorio es de verdad muy llamativo y muy valioso para nosotros en el sector. ¿Qué deberíamos hacer entonces para avanzar en este camino que preguntan? Nosotros hoy tenemos una muy buena producción de litio, somos el 5º productor mundial. Seguramente si es que ponemos en marcha los proyectos de cobre que tenemos, podemos pasar prácticamente de una producción nula en la actualidad a ser uno de los 10 productores mundiales en muy corto tiempo. Siendo Argentina un país que se ha estructurado en torno a una producción agropecuaria fundamentalmente y ha dejado de lado otros sectores productivos, no es raro pensar que seguramente el desarrollo va a acompañar el crecimiento, la población y los beneficios de la mano de la minería. Y eso supone también complementariedad con los vecinos, ¿no? Supone también avanzar en agendas conjuntas. Avanzar en la cadena de valor pensando en otros productos derivados de esta producción de litio, de cobre o de algún otro mineral, en este momento no es algo que esté en la agenda de los productores mineros. Sin embargo, sí puede estar en la agenda de los gobiernos que pueden estimular, como lo han hecho con otras industrias, esos desarrollos. Pero también depende de muchas otras variables que hoy están dadas por el conocimiento que tiene China y el avance en tantos años de inversión en desarrollo de batería y los mercados que está dominando, donde no seríamos competitivos si es que pensáramos en ese tipo de producción. Si pensáramos en las refinerías, hoy en Argentina hay una refinería muy pequeña y creo que es la única. Chile creo que tiene un par. Y entonces pensamos, si fuera un buen negocio, seguramente se habrían desarrollado también. En este momento no lo es. No digo que no vaya a hacerlo ni que haya un impedimento para que eso ocurra. Pero sí debo decir que la minería que se produce en Argentina, y lo hago extensivo a otros países, tiene valor agregado. El litio a partir de salmuera es de una sofisticación de proceso que es realmente digno de verse, ¿no? De mucha tecnología aplicada. Pasar de la salmuera a un carbonato de litio o a un cloruro o hidróxido con el grado de pureza que se necesita, de verdad que es de un valor agregado muy grande. Lo mismo en el caso del cobre, ¿no? Pasar de la roca a obtener un metal que puede tener aplicaciones posteriores es ya haber avanzado algo y no simplemente una materia prima como quien concibe a la minería como una actividad de pico y pala y nada más. Entonces creo que estamos hoy en un momento bastante especial de desarrollo de la industria donde la tecnología nos ofrece más oportunidades, las agendas políticas plantean desafíos que hay que observar, que eso va a permitir ayornarse para producir más, mejor, más eficientes, para tener menos externalidades negativas. Y creo que ese es un camino que por lo menos el sector empresario acoge de buena fe y avanza sobre ese camino. Así que en lo que digo, no es una respuesta quizás acabada, en el sentido no tengo una respuesta 100% quizás tan clara, ¿no? Respecto de eso, pero digo, estamos en un camino que puede avanzar y encaminarse hacia esos resultados. Vale, muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, yo ya llevo 20 años en la industria y tengo que confesar, recuerdo mis primeras visitas en Argentina, muy distintas a las últimas, cuando se te acercan las gobernaciones a ofrecerte las oportunidades, los portafolios con QR, aquí está toda la información, Salta, Jujuy, es increíble. Es un cambio importante el que se ha visto, incluso hablemos de lugares tal vez menos mineros, me acuerdo Mendoza, por ejemplo, muy reacio a la minería y vemos un cambio importante en el país. Yo creo que solamente para agregar, no sé si está activo, solamente para agregar, se trabaja, y tomando un poco las palabras de la presentación de Arnoldo, se trabaja no solo sobre la realidad, se trabaja sobre las percepciones. Y hoy la percepción de la minería es muy diferente a la que hemos tenido en años anteriores, donde la valoración y la consideración de lo que esto trae y lo que supone, entender una vida moderna, confortable y con todo lo que se nos presenta como deseable, supone aceptar la actividad. Vale, muchísimas gracias. Juan. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación a Perumín y al foro en particular. Para mí es un placer y un honor estar hablando de minería en donde se hace tanta minería, entre
desde Argentina, por más que hayamos despertado Arnoldus, bueno, miramos a la región y vemos nuestros hermanos mayores y tenemos mucho para aprender. Así que para mí es un enorme placer estar acá. Tomo algunas de las cosas que ya se dijeron. A medida que van transcurriendo los speakers, va quedando más difícil decir algo interesante. Pero yo creo que por ahí, coincidiendo con mi compatriota Alejandra, yo diría que el valor agregado claramente, o sea, explorar oportunidades para desarrollo de valor agregado y de ir subiendo en la cadena de valor, es una de las formas de aprovechar lo que Arnoldus nos presentaba, que es una demanda gigantesca que desde donde estamos sentados nosotros debe entenderse como una oportunidad gigantesca. Lo que estamos viviendo nosotros regionalmente es una oportunidad generacional. Es la primera y la única vez que a nosotros nos va a tocar ver de repente estar en este lugar de tanta relevancia. Hemos pasado a ser la niña bonita del baile cuando antes no nos dejaban ni entrar, digamos. Entonces, ¿qué se puede hacer desde ese lugar? Bueno, desarrollar cadena de valor claramente es una de las formas y hay que hacerlo. Porque además nos va a dar una mayor relevancia todavía, nos va a permitir desarrollar mercados internos que hoy no podemos atender. Pero hay que hacerlo bien. Me reservo después para una segunda vuelta alguna reflexión al respecto. Creo que hay otras cosas que también deben hacerse. Y yo creo que la primera de todas es ser mineros, ser los mineros de elección. El artículo que presenta Arnoldus en la revista menciona un dato que a mí me parece súper interesante, que es que por per cápita, por la demanda de minerales que nosotros los latinoamericanos tendremos en el futuro y por la oferta que tenemos sobre la mesa, vamos a ser proveedores netos de minerales al mundo. Vamos a consumir muchos menos minerales de los que producimos. Y hay muchas otras jurisdicciones que son consumidores netos. Entonces, vamos a proveer minerales. Pero minerales hay en todo el mundo. Seamos los que los hacemos mejor, los que los hacemos de manera regenerativa, porque si no es sustentable, Arnoldus me baja del escenario. Hagámoslo de la manera más eficiente, con mayor beneficio para nuestras poblaciones. Seamos los miners of choice, digamos, aquellos a los cuales el mundo va a buscar por sus minerales. Porque también se van a producir en África, y se van a producir en Asia, y se producen en Australia y en Canadá. Entonces, tengamos esa ventaja competitiva, seamos los mejores. Después, pensando un poco también otras cosas que me gustaría destacar, es que nos ha llegado el momento de entender que estamos en condiciones de, y por ende en la obligación de, negociar desde una posición de fortaleza. Debemos sentarnos a las mesas de los grandes bloques económicos, esa mesa de la presentación, desde una posición de fortaleza. Somos quienes proveemos algo que es crítico y necesario, y lo será más en el futuro. Por ende, es una charla de ida y vuelta, donde nosotros también tenemos cosas para plantear. Es decir, perfecto, nosotros proveeremos, te daremos tal contrato de offtake de cobre o lo que fuere. ¿Qué ofreces? Y creo que, si bien yo personalmente me identifico más con Occidente, por obvias razones culturales, etc., llegó el momento de, como región, de plantear, bueno, ¿qué tiene China para ofrecer? ¿Qué tiene la Unión Europea para ofrecer? ¿Qué tiene Estados Unidos para ofrecer? Y en función de eso, generar el deal que más nos conviene a nosotros. Ese es nuestro rol hoy. Y nuestro deber, desde una posición de liderazgo del sector, nos debemos a nuestras poblaciones recíprocas, ¿no? Entonces, me quedan nada de segundos. Un par de ideas más, pero las dejamos para una sucesiva vuelta. Termino con esto. Otra de las vías en las cuales es posible aprovechar y apalancar esta oportunidad es pensar en un modelo del tipo noruego o saudita, de generación de fondos soberanos, ¿no? Nos viene un windfall, ¿qué vamos a hacer con eso? No nos la gastemos tonta y locamente, aprovechemos esta oportunidad, insisto, generacional, para que nuestras sociedades sean irreconocibles, como decías, te agradezco, cuando nuestros nietos vivan en una sociedad que no tiene nada que ver con la que vivimos nosotros.
termino, me queda un segundo. Juan, muchísimas gracias. De acuerdo, es una oportunidad generacional. Tenemos que ser estratégicos como región de cómo lo manejamos. Me quedo con ese mensaje. Al mismo tiempo, siendo atractivos, porque no somos la única región que tiene los minerales. Entonces tenemos que saber combinar esos dos elementos en la ecuación. Juan Camilo. Gracias, Rodrigo, y un saludo también para los organizadores y gracias por la invitación. Tu pregunta, Rodrigo, tiene dos partes, es decir, ¿qué le hace falta a América Latina para participar de eso? Y una segunda en relación con ese valor agregado y la conversación en la que estamos hace mucho tiempo de cómo hacer más con los minerales que tenemos. Entonces, yo me refiero unos minutos a la primera. Y es que nos falta en América Latina. Y pues por supuesto estamos en Perú, cerca a Chile, y eso nos hace un continente, un subcontinente minero. Pero la realidad en América Latina no es tan así. Tenemos la mitad de América Latina y la totalidad de Centroamérica, incluyendo Panamá, que nos debatimos, incluido Colombia, todavía en muchas decisiones de si ser mineros o no ser mineros. Entonces, la primera condición que tenemos que tomar para aprovechar esta dinámica mundial, tal vez la última, en la cual América Latina, Rodrigo, podría participar en la geopolítica, ser alguien en la geopolítica mundial, con esta oportunidad de los minerales, es solo una condición. Y ojalá avancemos rápido y ojalá empecemos por Colombia. Es tomar la decisión de ser un país minero y actuar en consecuencia. Así en tu maravilloso Ecuador, igualmente en Panamá, en donde hoy todavía se siguen debatiendo de una inversión de $10.000 millones, si le sacan provecho o no. Y el actuar en consecuencia implica regular para eso, sacar una regulación acorde a esa necesidad que tiene el mundo, pero por supuesto también tenemos los colombianos, los ecuatorianos, los panameños y demás. Hoy el mundo está sacando una regulación que atrae la inversión, da garantías y da una aproximación al desarrollo minero de largo plazo como debe ser. En algunos países de América Latina, tal vez la mitad, nos hemos enfocado, y en los años recientes Colombia es uno de los maravillosos ejemplos a no seguir, sobre todo en los últimos meses, en sacar una regulación para lo contrario, para espantar la inversión, para no sacar nuestro cobre. Los geólogos así dicen, señor ministro, que en Colombia están los pórfidos de cobre más grandes del mundo, y aclaran, sin explorar. Porque en Colombia el 97% del territorio colombiano está sin exploración, no tiene títulos otorgados. Igualmente Ecuador, igualmente Panamá, igualmente Centroamérica. Y ahí es donde está el futuro real de aprovechar toda esta dinámica mundial. Pero para eso, pues hay que tomar la decisión de hacerlo y regular, sacar regulación, sacar decretos, no como los de ahora, sino en consecuencia con eso. Déjenme, me refiero a la segunda parte, a esa conversación en la cual nos estamos habituando mucho, y yo no sé si me sienta tan cómodo, y es que la minería solamente puede ser como condición si se le da valor agregado. Y es una conversación que se le traslada un poco a las empresas mineras. Y yo a veces me pregunto, hombre, tú que eres el mayor exponente, nosotros sabemos producir minerales. No sacar láminas de aluminio, ni de cobre, no. Yo soy bueno extrayendo minerales. Y mis inversionistas, y me he especializado 50, 60, 80 y 100 años para eso. Ahora, no significa que sea una conversación que debamos dejar a un lado. Significa que no es necesariamente una condición que se le deba poner al sector minero y a las compañías mineras. Porque si ustedes se fijan, si avanzamos en esta conversación en Colombia, en la Colombia de hoy, en la Panamá de hoy y demás, pues finalmente vamos a terminarle poniendo una lápida al desarrollo minero que queremos traer.
a las compañías realmente de talla mundial, porque esas compañías no son productoras de otra cosa distinta sino a minerales. Ahora, como Estado sí es necesario hacer una discusión. Déjenme les hago un símil que de pronto puede ser un poco tensionante. Para una fundición de cobre, más que producir cobre, se necesita como condición necesaria energía barata. ¿Cierto? Yo he estado en algunos foros de los productores de energía y a ninguno de ellos se les plantea que le deben dar valor agregado a la energía. Es decir, que deben producir láminas de aluminio o cátodos de cobre. ¿Y por qué entonces a la minería sí? ¿No? Entonces, paro ahí que se me acabó el tiempo con esas dos reflexiones para que vayamos poniéndole más ánimo al panel. Buenísimo. Juan Camilo, muchísimas gracias. Bueno, Last Dance, básicamente, ¿no? Nuestro Last Dance como Latinoamérica para tener un papel más protagónico a nivel mundial. Y creo que topas un tema que es muy cierto. Yo, dentro de mi carrera, vendí los commodities de BHP por varios años. Claro, cuando China entró con toda esa inversión de capacidad de fundición y demás, me acuerdo, hubieron épocas que los concentrados los recibían, pero a negativo, porque el mercado de concentrado es capacidad de fundición. Y había más capacidad de fundición que concentrados y las fundiciones se peleaban por esas unidades de concentrado. Era un negocio terrible. Las fundiciones europeas, americanas, japonesas se agarraban los pelos y decían, por Dios, que dejen de construir capacidad de fundición porque esto de aquí no es negocio. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Juan Camilo, que uno no puede ser simplista al momento de decir quiero más valor de mis recursos y peor aún, decir quieres construir algo, quieres producir minerales, me construyes una fundición, que suena muy bonito como políticamente, suena muy elegante, digámoslo así, ¿no es cierto? Pero, oye... Suena políticamente más fácil de llevar adelante la discusión. De acuerdo. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Pasamos a la segunda pregunta. Ahora ya quiero llegar a temas concretos, ¿no es cierto? Hemos hablado de la problemática, qué se puede hacer aquí y allá, excelentes ideas y puntos de vista, pero quiero pedirles que nos compartan si conocen alguna realidad, algún modelo, una empresa, país, que esté desarrollando soluciones para los retos de los minerales críticos, puede ser dentro de Latinoamérica o fuera. No quiero que Juan después se moleste conmigo, así que vamos a cambiar el orden. Le voy a pedir a Juan Camilo que vaya primero y después continuamos. Yo siento que todos estamos como en esa dinámica, primero de encontrar y de entender cómo es. Algunas empresas dedicando más dineros y recursos a investigación del mismo procesamiento de esos minerales, como decía el doctor Rómulo, de poderle dar mayor dinamismo y que sea más fácil, sea más amigable con el ambiente. Hay muchos concentrados en eso. Otros, de donde vengo yo, el quinto productor mundial de carbón, pues tengo una esperanza enorme que también avance la investigación de tecnologías de captura de CO2 y de carbono. Yo creo que el mundo está en eso. Estamos todos en esa dinámica de buscar buenos usos, buenos ejemplos y mejores extracciones. Y tal vez, Rodrigo, eso lo complemento con algo que es una parte esencial del debate. Doctora, si el mundo necesita más minerales, si América Latina los tiene, si Colombia posiblemente los tenga, Argentina, por supuesto Chile y Perú, ¿significa entonces que debemos sacar minerales a toda costa, en cualquier parte, de cualquier forma? Y la respuesta, pues por supuesto, es que no. No se puede sacar minerales, en el caso de Colombia, en los páramos o en los glaciares, y no se debe hacer minería de cualquier manera. Se debe hacer minería con estándares, con las capacidades necesarias para hacerlo, que es otro ámbito en lo cual las compañías del sector privado de las universidades cada vez
trabajamos más en ello y tal vez no hablamos con suficiencia de eso. No nos sentimos orgullosos de eso. El otro ámbito de cómo abastecer los minerales es cómo hacerlo bien y cómo hacerlo cada vez mejor. Y ahí hay un ámbito de estudio, de prácticas empresariales, de prácticas académicas que también en América Latina y en otras partes evoluciona de una manera permanente, de una manera, diría yo, adecuada, que asume un reto muy grande que le impone la humanidad y que trata de seguirlo. Entonces no es solamente esa parte de los usos de los minerales críticos y demás, sino también cómo yo, dentro de mi especialización, dentro de lo que yo sé hacer, que es extraer minerales, cómo realmente asumo el reto. Asumo el reto desde la sostenibilidad regenerativa. Cómo asumo el reto para yo hacer eso cada vez mejor en unos minerales que tal vez ninguno de nosotros sabemos, ni conocemos, ni hemos procesado, ni hemos sacado, pero que se van a necesitar. Entonces ahí hay un ámbito también de ese perfeccionamiento de la industria y de la innovación en la industria que es importante entre todos resaltar. Gracias. Juan, ¿algún ejemplo concreto que nos quieras compartir? No. Voy a también hablar de algún abordaje un poco más general, pero quiero partir de un punto que me parece súper importante, que es que, como señalaba Rómulo al principio, y entre paréntesis, qué lujo estar en este panel, gracias nuevamente, hay una oportunidad de colaboración y de complementariedad. Es decir, cuando tú dices que hay un descalce, un déficit de 10 millones de toneladas de cobre por año. Chile, que es el principal productor mundial, produce 5 y un poquito. O sea, faltan 2 Chiles de déficit por año. Y cuando las leyes de cobre son 0.4%, digamos, eso quiere decir que 99.6% del material removido no es cobre. Entonces, tenemos como sector un desafío gigantesco, monumental. Y como bien decía Juan Camilo, bueno, va a requerir que se haga no en cualquier lado y no de cualquier manera y dejando beneficios tangibles. Es decir, yo creo que apenas nos va a dar el ancho de banda la capacidad de la academia, de las empresas, de los gobiernos, de la sociedad, del tercer sector, para pensar en conjunto cómo hacemos para abordar este primer desafío. Y lo otro que les quería comentar, que pienso que suena súper utópico, pero que en un rinconcito del slide final de la presentación decía Mercosur de los minerales críticos. Es una idea que yo vengo pensando, que es que frente a la demanda que nos espera, no hay real competencia entre Perú y Chile y Argentina y Colombia y Panamá y México. Apenas nos va a dar para cubrir la demanda que viene. Entonces, hay posibilidades de complementariedad y habría que explorarlas. Suena nuevamente recontra utópico, ¿no? Hablar de coordinarnos, si ni siquiera muchas veces uno se coordina consigo mismo, ¿no? No está de acuerdo el de la tarde con el que pensaba otra cosa a la mañana. Pero esto se ha hecho en el pasado, puede hacerse en el futuro y yo creo que sería una enorme ventaja regional abordar estas discusiones, estas mesas en las cuales vamos a reclamar lo nuestro desde una posición coordinada. Y en lugar de hacer 3 carreteras, una paralela al lado de la otra, hacemos una grande que atienda toda la necesidad. Y nuevamente quizás merece la pena seguir avanzando y resulta que con el volumen que produciremos y con la energía de Vaca Muerta o de los renovables del Perú o de Chile o incluso de Argentina o de lo que fuere, estamos en condiciones de pensar en desarrollar refinería, refinación, porque entonces, bueno, nos da todavía mayor relevancia en las discusiones futuras. O de vuelta, no siempre hay que pensar en el mercado externo, no es que quiero siempre abastecer a Estados Unidos. Quizás tener el refino me permite a mí desarrollar una cadena de valor local que hoy no estoy pudiendo abastecer o simplemente no están las cartas. Entonces,
de vuelta, ejemplos concretos. Me pedís un ejemplo concreto y te contesto con una utopía voladora, pero me parece que realmente merece la pena la entidad del desafío y por ende de la oportunidad. Ojalá que estemos a la altura. Me parece que sería realmente maravilloso. Oh, muchísimas gracias, Juan. Nuevamente, colaboración. Estuvo uno de nuestros ejecutivos, el director de exploración a nivel global, acá en Perumín, el día martes. Y él viene del mundo del petróleo, porque en BHP teníamos petróleo y gas. Y es increíble cómo esa industria cambió el chip, ¿no es cierto? O sea, si tú ves todos los pozos petroleros en el Golfo de México, ¿no es cierto? Pozos complejos, profundos, ¿no es cierto? Todo se desarrolla en colaboración. Tienes ABP con Shell, o sea, es una industria que aprendió por las condiciones y tal vez nosotros estamos ahorita arrinconados en cierta medida en una situación donde, caramba, necesitamos 10 Cerro Verdes en 15 años, por amor a Dios. Es que la gente que estamos en minería sabemos lo que eso significa. O sea, tú ves estadísticamente un proyecto minero desde que se comienza a explorar hasta que se produce, son más o menos esos periodos. O sea, estamos ya tarde. Y si no colaboramos, si no buscamos cómo unir fuerzas, y la colaboración no solamente yo creo en el ámbito empresarial, sino entre los países. Creo que tenemos una agenda gigantesca por desarrollar en ese ámbito. Muchísimas gracias, Juan. Alejandra. Bueno, yo voy a intentar aportar algo. Buenísimo. Vamos a ver si tenemos fe. Gracias. Ejemplos concretos, pero bueno, hilvanaba conceptos, ¿no? Porque creo que hay algo que sobrevuela toda esta charla, que es una definición, ¿no? Los países tienen que tener una definición de qué es lo que quieren ser, si quieren ser un país minero o quieren ser otra cosa. Entonces ese es un primer punto. Tomar una decisión significa también encaminar acciones para conseguir ese objetivo. Un poco eso es lo que viene pasando en Argentina en este último tiempo. El sector minero ha logrado instalarse como uno de los sectores que puede cambiar la matriz productiva del país junto con la energía y otros más para contribuir y dejar solamente de criar vacas y producir soja. Y eso ha fomentado una movida, la verdad, muy potente desde todas las esferas políticas, mejor dicho, desde todo el arco político ideológico que hay hoy en Argentina. Entonces ya nadie discute si avanzar o no con este desarrollo, sino por ahí varían las formas, el cómo, qué queremos lograr. ¿Y por qué lo destaco? Porque Argentina, siendo un país federal, digamos que es como si tuviéramos un montón de países en uno. Entonces cada provincia toma decisiones de cómo desarrollar sus sectores productivos. Y en el caso minero son autoridad de aplicación, es decir, cada provincia tiene su órgano de fiscalización y control, son los que conceden la propiedad minera y son los que le ponen el ojo todo el tiempo y todo el desarrollo de la mina. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 3 provincias que producen litio y 3 provincias que han dicho cosas diferentes de cómo llevarlo adelante. Ha sido casi lógico y necesario que esas 3 provincias se pongan de acuerdo, ¿no? Y que empiecen a conversar. Y ahora pasa lo mismo con el cobre. Hay varias provincias que tienen cobre y también eso ha generado una mesa de autoridades que también convoca a empresas y convoca a gremios y convoca a sindicatos a conversar sobre esto. ¿Cómo queremos llevar adelante este desarrollo? También tenemos un tratado de complementariedad con Chile, que es un tratado que está vigente desde hace mucho tiempo, justamente para el desarrollo minero en la zona de frontera. Y eso nos obliga, obviamente, a colaborar y a cooperar. Seguramente han escuchado hablar del triángulo del litio, ¿no? Que compartimos con Chile y con Bolivia. Y decimos, bueno, Chile produce, Argentina produce y Bolivia produce, pero muy poquito. Entonces, ¿tiene que estar en el triángulo? Sí, tiene los recursos. Seguramente en algún momento logrará superar las barreras que hoy tiene de producción y logrará posicionarse. Y quizás tengamos un triángulo de cobre entre Perú, Chile y Argentina. ¿Por qué no? Ojalá. Hoy no estamos en la conversación, Juan, no te entusiasmes. Pero seguramente en pocos años veremos cristalizados estos proyectos. Entonces creo que estas alianzas que parten de las decisiones de quienes hoy tienen la potestad de conducir los destinos de muchas de las personas que habitan en estos territorios, encaminan estas acciones y permiten pensar en un desarrollo concreto. Si vemos hoy el impacto que tiene la industria minera en esas provincias,
es realmente impresionante. Partiendo de observar el mapa de hace 20 años, donde la minería era una actividad prácticamente irrelevante, hoy es el 80% de las exportaciones de cada una de esas provincias. A nivel global, total país, la minería no es significativa. Es muy pequeñito, es el 6% de las exportaciones del total país, pero en cada una de esas provincias supera el 80%. Entonces digo, en un país tan extenso, tan vasto, poder hacer foco en estas particularidades también nos lleva a pensar cómo pensamos hacia adelante. Entonces, si me preguntan de nuevo, ¿qué experiencia concreta le puedo aportar? Creo que es esta, ¿no? La posibilidad de superar diferencias y de poder armonizar políticas y decisiones para conducir un futuro que tenga sinergia. Eso. Muchísimas gracias. Ingeniero Mucho. Para mí, igual como decía colega, no conozco ningún caso que esté avanzando en minerales críticos. Uno relativamente nuevo. Esto del minerales críticos que yo conozco, yo conversé con el señor Fatih Birol, el presidente de la Agencia Internacional de Energía, que en el 2021 saca un manual, el Critical Mineral Outlook, una Biblia de la definición y con cuadros estadísticos basados en el USS, en el British Geological Survey, en Finland Geological Survey, fundamentalmente los 3 servicios geológicos, en que, ¿por qué críticos? Hacen un recuento de los recursos, de las reservas en el mundo, reservas, recursos, producción y consumo. Dice, ¿cuánto hay? Entonces hay un riesgo de suministro. De ahí viene el nombre crítico. Y luego, recién despertamos nosotros de que la historia nos ha abandonado porque el STEM llegó pues tarde, el reparto del conocimiento a América Latina llegó tarde. Más una narrativa antidesarrollo, prácticamente ha fundido al continente, a Sudamérica, en el olvido, en el atraso. Terrible. Y no aprendimos de los tigres asiáticos, que es un poco más reciente, mucho más reciente China ya. Es que los países, ese país es un continente, tiene plan. Está pasando del siglo de la dominación, siglo del progreso, viene el siglo de la humillación, del siglo del progreso, ahora viene el siglo de la dominación. Lo tuvieron bien claro hace décadas de qué es lo que tenía que ser universidades. STEM. Hoy, China egresan en China 3.500.000 ingenieros y científicos. Ya China está considerado como la fábrica de científicos y ingenieros. Y ustedes lo saben, están en noticias. Y pronto en el 2022, OpenAI de Sam Altman, lanza el ChatGPT y empieza la carrera de la inteligencia artificial. Ya tenemos varios, inclusive las grandes tecnológicas están envueltos en... Y recién se dan cuenta que necesitan energía. Todos dicen, ¿de dónde sacamos energía? Van a reactivar el reactor nuclear de Three Mile Island. Todas han firmado contratos con los reactores nucleares, resulta que ahora falta. Pero China ya lo había previsto antes. Ya lo había previsto que quien tenga energía va a tener todo. Y en América Latina, por eso digo yo, creo que no sé si será tarde, de la colaboración para poder pasar al proceso. Nos hemos quedado en la zona de confort de vender concentrados, en algunos casos si hay óxido como cátodos, casi en todos los elementos, excepto el oro, ¿no? Entonces, ¿qué cosa queda? Urgente. Poner procesadoras, refinadoras. Ya
insertarnos en la época del conocimiento de las materias primas. Y el dominio China en las materias, en minerales críticos tierra, nace en la universidad. 39 universidades, 39 programas especiales en tierras raras. Y ustedes saben que Xi Jinping es ingeniero químico. He visto videos, fotos, él mismo, como ingeniero químico, viendo, fiscalizando cómo están los laboratorios. Prácticamente allí está el desarrollo. Entonces, en Latinoamérica, ¿qué vamos a pensar? Bueno, estamos pensando en desarrollar todos los proyectos, igual vamos a seguir vendiendo concentrados o cobre. Creo que ha llegado el momento, ¿no? Por eso vuelvo a decir que la Oroya fue un enorme, digamos, con la narrativa ambientalista, que prácticamente, no solo hay nosotros, Estados Unidos. La 3 Mile Island, que es la principal mina de tierras raras, manda todo su material a China para procesar y refinar. Y recién se dan cuenta que no son esclavos de otro respecto a los productos. Cuando Hiro dijo, yo aplico 145%, dijo, ya muy bien, yo te cierro el caño de los minerales críticos y de las tierras raras. Por eso digo, un plan geoestratégico, geoeconómico más elegante de la historia. De manera nos damos cuenta que la economía digital es la que va a dominar hoy en el futuro. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Creo que topa un tema que es neurálgico. O sea, esta es una industria de largo aliento, una industria que necesitas estabilidad, necesitas visión, planificación, como usted bien dice, de largo aliento. Y vivimos en una región, democrática, donde, casi en todos los países, no podemos hablar de todos, los gobiernos duran unos cuantos años, a veces menos, por motivos que tampoco quiero andar aquí porque no es el tema de este panel. ¿Cómo logramos emular esa planificación de un partido comunista chino que lleva todo este tiempo al poder del país, que les permite pensar de esa manera? Volviendo al ejemplo que les daba de las fundiciones, cuando ellos estaban construyendo las fundiciones y el mundo occidental se rascaba la cabeza y decía, ¿por qué siguen haciendo esto? No hace ningún sentido. Ellos estaban pensando en 10, 20, 30, 40 años. Y ahora hablábamos con el doctor Arnoldos, los europeos se rascan la cabeza y, oye, ¿dónde saco el cobre? Porque el cobre ya no me llega para procesar y hacer mis productos, sino si quiero cobre, tengo que comprar un auto eléctrico chino, tengo que comprar un electrodoméstico chino y demás. ¿Cómo rompemos esa disyuntiva? No tengo la respuesta, pero creo que es un tema fundamental. Para cerrar el panel, ahora quiero ir a un tema más personal. Aquí tenemos a 4 líderes de la industria minera. Quiero preguntarles qué van a hacer ustedes, cada uno de ustedes desde su ámbito, desde su espacio. Cada uno está en diferentes momentos profesionales, con diferentes responsabilidades, pero ¿qué van a hacer ustedes para permitir que esta oportunidad generacional, como hemos hablado acá, se materialice? Si quieren hablar de su país o quieren hablar de región, enhorabuena. Y vamos a comenzar ahora con Alejandra. Qué pregunta. Bueno, desde la institución que yo represento, que es la Cámara Argentina de Empresas Mineras, uno de los desafíos más grandes que tenemos en este último tiempo es la comunicación. Y en el sentido no solo de la información, como mencionaba también Arnoldo al inicio, sino también el poder traducir eso en los beneficios que esto reporta a la sociedad. Si una mamá o un papá recibe una llamada a las 3 de la mañana de su hijo que ha salido y eso le da tranquilidad, es porque tiene un teléfono celular que está hecho con minerales. Digo, es ese el beneficio tangible. Pero más allá de esto, hoy Argentina presenta un escenario complejo. Si nos comparamos con la región, y es un punto que siempre menciono cuando me toca participar en foros regionales, es que hay muchas problemáticas sociales que atraviesan América Latina que Argentina no tiene. Argentina lo único que tiene son problemas macroeconómicos y políticas bastante inestables. Entonces,
cuesta mucho, más allá de que es un país que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de inversión en exploración minera en el último tiempo, cuesta mucho convencer a las empresas y a las autoridades de que esta es una industria de largo aliento. En Argentina no sabemos pensar a largo plazo, pensamos a corto plazo y es muy difícil hablar de infraestructura, hablar de planificación de la educación, ¿no? Porque para educar en STEM tenemos que fomentar eso desde etapas muy tempranas. Tenemos que promover algunos cambios sociales que permitan que este desarrollo sea tangible. El desafío que nosotros tenemos entonces es contribuir a eso. Tenemos hoy la presencia de muchas grandes empresas que también están en muchos de los países que hoy nos acompañan, como Glencore, BHP, Río Tinto. Son empresas realmente grandes que saben lo que hacen y que se han decidido venir a invertir a la Argentina. Para nosotros es una buena señal. Han hecho una lectura de cuál es el escenario, que definitivamente es positiva. Lo que tenemos por delante es el desafío de poder sostener estas promesas, de poder ser consecuentes con las decisiones que tomamos y de poder avanzar. Nosotros no somos capaces de imaginar, por más que tengamos estimaciones de números en toneladas y en volúmenes de producción y en lo que puede ser eso en términos de exportaciones, no somos capaces de dimensionar el enorme impacto que va a tener esta transformación en el país. Cuando hablamos de los cuellos de botella que hoy tiene la Argentina, pensamos en los profesionales que necesita la industria, la cantidad de empleados que necesita tomar, la cantidad de proveedores que necesita para poder asistir a estos desarrollos, la infraestructura caminera, de trenes, de puertos, de comunicación. Tenemos realmente una gran oportunidad que nos va a permitir transformar la realidad tal cual como hoy la conocemos. Y no podemos ser ingenuos y repetir, ¿viste? Cuando dicen, la historia no es que te da dos oportunidades, se presenta de maneras más o menos parecidas. Si conocen un poco de la historia de Argentina, en épocas de las guerras mundiales, fue uno de los principales proveedores de alimentos de los países que estaban en conflicto. Y eso le valió el mote de ser el granero del mundo. Y de granero del mundo quedó consolidada esta historia, ¿no? De haber sido solamente un proveedor. En la división internacional de lo que nos tocaba hacer, nos tocaba producir materias primas, nada más. Creo que ese es un destino que compartimos los latinoamericanos. Yo creo que hoy, tal como lo dijo Juan y como lo mencionaron los colegas aquí, tenemos la enorme oportunidad de decir, ok, podemos producir estos minerales que el mundo necesita, pero también podemos plantear algunas condiciones. Creo que eso también está atado a la decisión de qué países queremos ser y qué clase de región queremos construir. Muchísimas gracias, Alejandra. Excelente. Ingeniero Mucho. Quisiera para Perú una nueva ley general de minería, tiene más de 32 años, para una nueva realidad, ya no para lo que pasó o lo que está pasando. Porque hoy necesitamos insertar conocimiento y es verdad que tenemos que poner ya cadena de valor, hay que ir a la cadena de valor. Esta mañana he dado a los muchachos del SME en la UNSA, yo tengo varias presentaciones sobre cadena de valor. En el caso del litio, de 1 en todos los procesos ya es a 100. O sea, si vendes $1 millón como carbonato de litio, hidróxido de litio, en toda la cadena de valor llegas a 100 millones. En otros productos será 50 millones, en otros productos será más de 100 millones. Increíble, ese es el conocimiento. Entonces, una nueva ley ante esta nueva realidad, porque ya no podemos seguir produciendo lo mismo. Claro, hay unos estudios muy buenos, por cierto, que desaniman totalmente, por ejemplo, que dijo que solamente le añades $8 de la maquila. O sea, ¿para qué vas a construir fundiciones? O sea, no tiene sentido. Le preguntaron a un gerente de una empresa grande china, oye, ¿y por qué no reactivas esa fundición? Dijo, no, nosotros tenemos en China capacidad de sobra para lo que estás diciendo, de que ellos se prepararon antes y todo el mundo pensaba que estaban locos.
Y otros dijeron, mandemos todo lo sucio a China, que se contamine. Ahora pues domina. Entonces lo que urge es un nuevo marco regulatorio sólido y también vayamos mucho más a la investigación científica, y ahí hablo de colaboración. Yo como ministro he tenido varias reuniones de ministros de las Américas, el OLAME. Es un café de tíos. Progreso, vamos a decir cuáles son los alcances. Hay que pasar del hecho al hecho. Hay que pasar a la acción. Y los gobiernos tienen que tomar seriamente esto, y también convencer política de Estado. Solo Chile para mí es un ejemplo cuando un presidente socialista dijo allá en 1971, el cobre será el pan de Chile. Y en Chile está en el ADN. El que nace sabe que el cobre es importante. En el Perú hemos avanzado, hay que decirlo. Un 50-60% acepta ya la minería. Era mucho menos. En otros países son antimineros. No quieren, entonces, y son pobres. Y los recursos. Ahora, nuestra experiencia en el Perú es algo maravilloso que quiero contarles. Los proveedores tecnológicos han dado un salto gigantesco. Hoy he visitado un empresario que ha desarrollado una tecnología, ¿dónde? Chalhuahuacho, donde está Alabama. Cientos de empresas en las comunidades. Y a eso es desarrollo porque se le está priorizando a ellos, capacitándolos, educándolos, y la economía crece. No solamente por las exportaciones, no solamente por el valor, sino por el valor añadido en servicios. Y vamos allá. Yo converso con colegas chilenos. Ustedes todavía no tienen, hay varios chilenos colegas aquí, no tienen una empresa que exporta una maquinaria a los 5 continentes. Tenemos una empresa y otros que le están siguiendo. Entonces, yo creo que eso es lo que ha dado la minería. Nos ha dado transferencia de tecnología. De alguna manera, todavía estamos en pañales, pero podemos hacer mucho más con política de Estado. Política de incentivos. Nadie va a venir a desarrollar cuando tu ley es rígida, cuando tus condiciones son... ¿Por qué Argentina ha despertado? Por el RIGI. ¿Y qué dice el RIGI? Le va a dar facilidades en los impuestos. Le va a respetar su marco de inversión, no le van a molestar el régimen de incentivos de las grandes inversiones. Mara, Pachón, Tacataca, Filo, José María, y juntaron con José María con Filo el Sol. Vienen los azules de mi amigo Maquiwi, lo conozco hace más de 20 años, como ha desarrollado Peñasquito, ¿no? Ese Maquiwi, es un neto promotor. Entonces, esa es la tarea pendiente para mí, ¿no? Que los gobiernos tienen que conocer el verdadero valor del desarrollo, el valor del conocimiento para poner en valor. Y nuestros ingresos crecerán. Tenemos un país más con mayor ingreso per cápita, ¿no? Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Mucho. Juan, ¿qué va a hacer usted por la industria, por su país? Le vamos a tomar lección el próximo Perumín, en 2 años más. Allá vamos. Fernando Henrique Cardoso, un presidente brasilero, decía que gobernar es explicar. Yo coincido con esa lectura. Para mí, una de las cosas fundamentales es que tenemos que entender como pueblos la situación en la que estamos. Voy a recoger un poco el guante que plantea Rómulo, que me parece súper interesante, que es la idea del desarrollo de cadena de valor como una necesidad de desarrollo social, digamos, de alguna forma. Y de no perder el tren de la historia que de alguna manera nos ha pasado por al lado. Yo coincido. Qué mejor que tener toda la cadena de valor dentro de nuestra región.
es un aspiracional y tenemos que pensar en grande y eventualmente tender a eso. Me tomo el atrevimiento de marcar un matiz, que es que, o dos o tres, aprovechando que hablé después que él. Uno es que la cadena de valor es downstream y es upstream. Y esto que señalaba también Rómulo, que me parece excelente, todo el entorno de proveedores de tecnología y de servicios mineros es una cadena de valor espectacular. Y que el desarrollo de la minería tracciona eso naturalmente. Si a eso además le sumamos políticas de incentivo, esquemas legales, etcétera, pues nos encontraremos como el caso australiano, ojalá, donde el sector de sus proveedores mineros es más grande, tanto o más grande que el sector minero puramente dicho. Y es un sector exportador y generador de divisas, etcétera. Yo aspiraría también a eso, ¿no? Eso también es cadena de valor. Lo otro que, siguiendo con los ejemplos, debe hacerse bien hasta que logremos las condiciones de que en nuestras jurisdicciones esté la cadena entera, desde el litio al Tesla, digamos. Tenemos que ser inteligentes, identificar dónde tenemos la oportunidad de empezar a desarrollar esto. No sé, tomo dos ejemplos que me parecen excelentes. Canadá y Australia, de vuelta. Ambos son enormes productores mineros. Australia tiene, ya te lo dije en el almuerzo, tiene el mejor carbón siderúrgico del mundo, con excepción del colombiano. Pero tiene el segundo mejor carbón. Y es el productor de mineral de hierro número 1 del mundo. Entonces, tomando las dos cosas, lo natural pareciera ser desarrollar una siderurgia australiana. Bueno, no hay. Lo intentaron durante décadas, falló. Lo dejo colgando en el aire un segundito. Canadá tiene una industria del aluminio enorme. ¿Por qué? Bueno, porque junto con la materia prima tiene la energía limpia, barata, de las represas de los grandes lagos, etc. Y a ellos les fue bien desarrollando esa cadena de valor, y a Australia no le fue bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los materiales básicos son un punto de partida, pero no son la llegada, de alguna manera, ¿no? Hay que pensar con inteligencia, con amplitud de miras, con desafiándonos dónde está. La Unión Europea tiene una estrategia o una manera de abordar esto que se llama la S3, que es Smart Specialization Strategy, estrategia de especialización inteligente, digamos. ¿Dónde puedo yo? O sea, yo no puedo ser arquero, tirar el centro, cabecear, hacer el gol. Tengo que elegir dónde soy mejor. ¿Cabeceando? Bueno, entonces voy a buscar el centro. Y así siguiendo, ¿no? Entre paréntesis, personalmente yo soy malísimo al fútbol, soy un patadura total. Así que es una licencia poética. Eso, explicar la oportunidad que tenemos, señalar los desafíos, impulsar las políticas públicas que permitan aprovechar esta oportunidad, que no se nos vaya este tren, porque sería un pecado del cual como generación no tendríamos perdón. Muchísimas gracias, Juan. Y solo para complementar a tu ejemplo de Australia, Australia es un país que tiene serios problemas con el tema energético y uno de los mayores productores de uranio. Y dices, hombre, ¿qué energía más sostenible, si le haces cosas bien, obviamente, ¿no es cierto?, que una planta nuclear? Pero resistencias, percepciones, volviendo a los comentarios del doctor Arnold, han paralizado esa agenda. Cerramos con usted, doctor. Gracias por el merecido reconocimiento. No, yo, Rodrigo, tal vez tengo una cruzada personal en estos meses y año que viene. Y es eliminar del ordenamiento jurídico una gran cantidad de decretos, resoluciones y leyes del ordenamiento jurídico colombiano que hoy están y que impiden el desarrollo minero.
y que hoy están por un capricho ideológico más no pragmático. Entonces creo que ante la pregunta como personal de cuál va a ser su aporte, creo que mi aporte es ese, es seguir insistiendo en que eso no debe ser así, en que eso debe eliminarse, seguir insistiendo con las demandas constitucionales ante el Consejo de Estado. El lunes próximo tengo una nueva audiencia ante los magistrados de la Corte Constitucional en una nueva demanda que pusimos a un decreto que por supuesto lo que concluye es que en esas áreas que el gobierno nacional determina no debe haber minería, prohíbe la minería, como lo hicimos con el decreto de la no deducibilidad, la ley de la no deducibilidad de las regalías. El gobierno pretendió que las regalías no fueran deducibles dentro del Estatuto Tributario Colombiano. Y así, y esto es una cruzada que no va a terminar solamente cuando el 7 de agosto cambie el gobierno. Esto va a continuar un poco más. Y hay otra medio obsesión, y es un poco seguir insistiendo en esta conversación de América Latina, que tiene la mitad de América Latina, en donde se deben desarrollar políticas públicas mineras adecuadas. Y ahí poder entre todos colaborar, poder entre todos pensar mejor, poder entre todos tener un centro de excelencia de políticas mineras que contribuya en esa discusión en Colombia, que contribuya en la discusión en Ecuador, que contribuya en la discusión en Panamá, que no existe un marco regulatorio minero hoy en día. Y así otros países en América Latina, si uno mira un poco más para allá, esas Guyanas hoy que tienen una gran cantidad de minerales y petróleo y gas, pues ahí hay un tema que de verdad es casi como una obsesión. Nuestros países necesitan modelos de dónde tomarse para avanzar un poco, para facilitar la conversación local. Y creo pues que esas dos obsesiones, esas dos insistencias son lo que quiero hacer hacia adelante. Excelente, muchísimas gracias, Juan Camilo. Con esto concluimos el panel. Les queremos agradecer a ustedes por su presencia, a los panelistas por este diálogo tan fluido, tan constructivo. Creo que nos llevamos varias tareas a casa, colaboración. Estamos hablando de buscar más valor, capturar esta oportunidad generacional. Me quedé con ese comentario tan potente. Estrategias, cómo planificamos, cómo nos ordenamos para poder romper estas barreras que tenemos en la región y cómo no comunicamos, sino persuadimos mejor en nuestra región. De aquí no se va nadie sin subir un post en LinkedIn. Amo la minería, por favor. Como compromiso de todos, esto es un reto para todos. Y fuera de chistes, realmente como región nos merecemos un futuro mejor. Y depende de todos nosotros. Muchísimas gracias.